Tenemos con todos ustedes a Nacho, más conocido como el Chota. Su voz llenaba estadios, sus letras rompían esquemas y su presencia en el rap junto a su hermano eran imparables. Lo tenía todo: talento, ganas, respeto, pero lo que nadie sabía es que detrás del artista había un hombre librando una batalla silenciosa. Todo ese brillo se apagó cuando su adicción se descontroló. ¿Quién es Nacho, verdaderamente? Nacho es un chaval de Sevilla, del barrio de la Macarena. Empecé con 16, 17 años a irme con mi hermano. Hicimos un disco que se llama Tu madre es una foca y ese disco ya fue una bomba. Ahí empieza todo. Pero paralelamente a que tu enfermedad está creciendo, tu éxito empieza a crecer. O sea, eso se tiene que convertir en una auténtica locura, ¿no? Pero siempre ha sido desastroso mi relación con el alcohol. Siempre he bebido de manera compulsiva. Para mí, lo más duro ha sido la culpa. Yo allí lloraba todos los días por mi hijo. Sí, llorabas por tu hijo, pero cuando estabas en la calle tu hijo no se daba cuenta porque estabas tomando. Y estaba deseando dejarlo con mi madre el domingo. La mentalidad de la gente es: tú has elegido beber o drogarte, te jodes. ¿Tú te crees que yo quiero estar llorando delante de una cerveza para no bebérmela? ¿Qué tipo de elección es esa? Tengo que llegar ahí, tío. Yo por eso vengo aquí, en verdad. Yo no hago entrevistas ni para la música ni nada, pero esto es necesario que la gente lo vea, porque realmente si yo hubiera sabido ciertas cosas antes, a lo mejor me lo pensaba. O a lo mejor me hubiera metido en un centro antes. Yo me acuerdo cuando me metí la primera caja, tío, pensé en mi madre y en mi padre y lo hice. Y me la metí y dije, mierda, tío, le estoy fallando a mis padres. Yo empujé a mi madre para quitarle 50 euros. Yo estuve un año llorando por eso. Ya ves. Cuando mi sentimiento hizo contacto con el recuerdo de aquel día, ¿no? Has pasado mal, ¿no? En estos 20 y tantos años, sí. En lo que es la relación con el consumo siempre ha sido una pesadilla. Porque yo no he podido parar nunca. Y con tu yo interior. Mi yo interior siempre está roto. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast Adictos a la Vida. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy, muy especial que seguramente todos conozcáis porque es muy conocido en el mundo de la música. Y bueno, ha venido al podcast Adictos a la Vida porque, bueno, quiere contar su historia, ¿no? Y como por supuesto ayudar al movimiento de remover conciencias para que todas esas personas que sufren reconozcan que tienen un problema y se puedan poner en tratamiento. Tenemos con todos ustedes a Nacho. ¿Qué pasa? Tal? Más conocido como el Chota. Encantado de estar aquí, tío. Muchas gracias por traerme. Muchísimas gracias por venir y por elegirnos a nosotros para plasmar un poco tu historia, ¿no? Que seguramente es una historia seguramente de drama, ¿no? De sufrimiento, de agonía, con éxito, con toques de fondo y al final con una salida, ¿no? Que es la que al final los adictos tenemos, ¿no? La recuperación, ¿no? Y al final, pues, gracias por venir y gracias por contar con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos con una carta de presentación, ¿no? ¿Quién es Nacho, verdaderamente? Bueno, pues a ver por dónde empiezo. Nacho es un chaval de Sevilla, del barrio de la Macarena, hermano de Manuel González, que también conocido como Tote King en la música, hermano de Lola, y vengo de una familia estructurada, sana, buena, sin ningún tipo de problema, ningún tipo de trauma, ni incidencias graves, ni nada que yo recuerde como algo que fuera un punto de inflexión en mi enfermedad, ni nada así. Y bueno, yo realmente, tío, mi madre siempre me lo decía, que yo era un niño muy bueno, en mi colegio era de los mejores que sacaba notas, en el colegio. Chaval siempre muy tímido también, muy cortado, no hablaba mucho, eso creo que me ha afectado a la hora de... Introvertido. Sí, introvertido y no contaba... Siempre me decía mi familia que yo no hablaba, no expresaba lo que yo sentía y no contaba nada, que había que sacármelo todo con pinzas, ¿sabes? Y eso, a día de hoy, yo creo que ha influido en mi enfermedad, ¿no? Porque yo lo que he aprendido en el centro es que esto se cura hablando. Eso es lo que me han enseñado a mí, que esto se cura por la boca, que no hay otra cosa, no hay otra manera. No lo has podido explicar mejor. Esto se cura hablando. Eso siempre nos lo decían ahí en el centro y creo que tienen mucha razón, es que es así, al final te das cuenta. Creo que eso ha podido influir un poco, esa manera de ser mía. Pero bueno, ya te digo, un chaval bueno, con esos rasgos de personalidad, pero
En lo que viene siendo, si nos referimos a la enfermedad y a mi consumo, yo creo que todo viene después de haber pensado mucho y después del año que está ingresado y después de todo lo sufrido y darle vuelta a la cabeza. Yo creo que viene por ahí, por mi timidez, mi querer ser otra persona, el no sentirme a gusto conmigo mismo, inseguridad, falta de autoestima, por ahí van los tiros. Porque del paso del colegio al instituto hay un cambio muy gordo. Entra la música en mi vida, entra el rap, empiezo a consumir rap como un loco, obsesivo. ¿Ya tu hermano era artista en ese momento? Estaba empezando. ¿Y tú querías seguir los pasos de él? Es que más o menos nos entró a los dos a la vez. A la vez, vale. Si él tiene 6 años más que yo, él escuchaba metal, Uh-huh. rock, metal y tal. Yo escuchaba con él, pero cuando entró el rap fue como una explosión en nuestras vidas. Fue como nos invadió. Eso era lo que más nos había gustado. Lo máximo que llegó a Nos vuestra poníamos a investigar, a pedir discos por internet. En esa época era la mejor época. Sobre todo para mí, era como una época de investigar, de una pasión, ¿sabes? Me encantaba. Yo era un chaval de 16, 15, 16 años que se sabía todos los grupos habidos y por haber de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos de música y tal. Te das cuenta como la enfermedad de la adicción, ¿no? Que yo siempre suelo decir que la enfermedad de la adicción no es el consumo, ¿no? El consumo realmente es el sufrimiento. La enfermedad de la adicción es las carencias, son miedos, eso que tú acabas de explicar perfectamente, ¿no? Cómo entra la música en tu vida, que es algo que te gusta, y cómo automáticamente, de forma obsesiva, ¿no? Puedes empezar a consumirla, ¿no? A niveles que nadie es capaz de llegar, ¿no? Y cómo ya empiezas a encontrar lo que, o de alguna forma lo que se identifica un poco con tu personalidad, por decirlo de alguna manera, y cambia por completo tu vida, ¿no? En el momento en que llega la música, tu vida es cambio por completo. Sí, a ver, no es una manera, no lo veo desde un punto de vista negativo. Uh-huh. Sí que es verdad que la obsesión ha estado siempre en mi familia. Mi hermano tiene TOC y vamos, él lo dice, lo cuenta en sus letras, él siempre habla de eso. Y yo creo que yo también tengo un poco, y yo creo que todos tenemos un poco, en realidad. No sé, y sobre todo los adictos, ¿no? Creo que la obsesión está ahí siempre con nosotros. Después nos obsesionamos con la sustancia, ¿no? La obsesión y la compulsión. Y la compulsión. Y la impulsividad y la impaciencia. Sí. Y todo aquí, ahora y ya. Sí, al final es un funcionamiento disfuncional. Al final estás funcionando mal. No estás funcionando de una forma equilibrada, ¿no? Y al final, pues, contactas con la sustancia, ¿no? Sí. Haces contacto con la sustancia muy pequeño, ¿no? 16 años. Ya te digo, el paso del colegio al instituto hay un cambio muy grande. Entra la música y entro en el instituto y empiezo a conocer a gente de la calle. Yo siempre he estado jugando al baloncesto, siempre, desde chico. Estaba siempre desde minibásquet a junior, y era como unas amistades muy sanas. Fines de semana, bocata, Coca-Cola, partido de baloncesto, entre semana 3 días de entrenamiento, era todo perfecto, de puta madre, un chaval sano, perfecto. Entra la música y entra que yo quiero ser otra persona. A mí me gustaría ser de la calle, más vacilón, más rapero, más chungo, cuando no lo soy. Vengo de un barrio normal, sí es verdad, ¿no? Pero realmente mi personalidad no era esa, y como que yo quería ser un poco así. Y me junto con gente de la calle que tiene en el instituto los mismos rasgos que yo. Son gente buena, pero a lo mejor estos chavales son un poco más calle que yo. Y yo desde el primer momento conecto con ellos. A ellos también les gusta el rap y empezamos a fumar porro en el instituto y a beber litrona. Ahí empieza todo. Ya empieza a llegar a clase en el instituto morado, a hacer desfases, a mear en los armarios, a hacer gilipolleces, a hacer capullo, Eso va ya, con ellos me he pegado 20 años con esta pandilla, ¿vale? Como mis hermanos. A día de hoy yo no... Tú sabes que hay que cortar y renunciar a las amistades de consumo, y eso es lo que he hecho, ¿no? Llevo más de 2 años sin saber nada de ellos, ¿no? Pero he estado 20 años con ellos, los conozco desde el instituto, entonces ha ido todo progresivo con ellos. El consumo ha ido todo junto desde el principio. Es una pena porque nos queremos, porque yo sé que ellos me quieren, han preguntado por mí en el tratamiento, han intentado contactar conmigo, pero no se puede, ¿no? Porque al final son estímulos para mí y yo no me voy a poner en riesgo por nadie ya. No, cuando uno se recupera o uno está en un proceso de recuperación o consigue recuperarse porque tiene más capacidad de conciencia y empieza a darse cuenta de que realmente
la raíz importante de ese tipo de relaciones es el consumo, ¿no? Es que siempre ha estado ahí. Y que cuando quitas el consumo, primero que cuando quitas el consumo pierdes tú tu propia personalidad, pero también qué es lo que verdaderamente te une a ellos, ¿no? Y te das cuenta de que tú quieres otra cosa totalmente diferente, que no te sientes identificado con ellos y al final es lo que tú dices, ¿no? Nosotros los adictos tenemos que cortar vínculo con todo lo que tenga un lazo, ¿no? Con el consumo y los amigos es la primera parte que se lleva ese trozo, ¿no? Y esa es la parte de la renuncia, casi son las primeras del tratamiento. Y bueno, y estos chicos, al final, ellos, cuando tú consumías y tenías esos problemas, ellos te decían que no estabas bien o lo veían normal. No, ellos siempre me han ayudado y han estado ahí. Siempre pasa que ellos también consumían. Y cuando no era yo el que la liaba, que era casi siempre, eran ellos. Pero yo siempre la liaba. O sea, a mí siempre me ha sentado muy mal. El alcohol y yo es una locura. O sea, yo me pongo en 20 y tantos años de consumo, las peores fotos negras que tengo son al final. Sobre todo estos 2 últimos años antes de entrar. Y desde que ya se hizo oficial que yo era un enfermo, un adicto y tenía que buscar ayuda, ya empecé en los ambulatorios, ¿no? En las terapias ambulatorias, en las que igual fracasaba. Yo no duraba más de 3 meses, pero ya cuando fue oficial, cuando yo asumí por ciertas incidencias que me habían pasado, acabar en el Macarena, en psiquiatría, con un ataque de ansiedad o ataques de pánico, no recordar nada, estrellarme con el coche, acabar en el calabozo. Eso, es que han pasado muchísimas cosas durante estos 20 y tantos años. Es que eso te iba a decir, que son 20 y tantos años lo Es que yo no he parado. Desde que tenía 16 empecé con el alcohol hasta que tengo 40. Te pones a pensar y pasa el tiempo y no te has dado cuenta y llevas 20 años consumiendo. ¿Y cuándo llega el éxito musical a tu vida? ¿Con qué edad? Hostia, es que yo empecé muy pronto. Empecé con 16, 17 años a irme con mi hermano. Hicimos un disco que se llama Tu madre es una foca. El nombre del disco es. Esa época era muy bonita. Nos reíamos mucho mi hermano y yo y teníamos una WhatsApp y nos metíamos con todo el mundo, con nosotros mismos también. Y le pusimos ese nombre por una película que se llama Los blancos no la saben meter, que es una película de baloncesto de Wesley Snipes y el Woody Harrelson. Es una película muy guapa, antigua, de baloncesto y de los típicos que jugaban en la calle, los 3 contra 3 y eso. Y nosotros estábamos metidos en ese ambiente de baloncesto y rap y eso. Y le pusimos ese nombre por unas bromas que salían en la película. Y ese disco ya fue una bomba. Ese disco, nada más que lo sacamos, fue una puta bomba. Vamos, de hecho, es como un disco de culto. A mí, todo el que sabe de rap sabe que Tu madre es una foca de todo Tichota, eso es un disco de culto. O sea, eso es como una joya. Tiene ya más de 20 años, ¿no? Empiezas a consumir, tu enfermedad empieza a evolucionar, aunque tú todavía no seas consciente que tienes una enfermedad, pero paralelamente a que tu enfermedad está creciendo, tu éxito empieza a crecer. O sea, eso se tiene que convertir en una auténtica locura, ¿no? Es que si yo me paro a pensar, ya ahí mi consumo era una locura. O sea, estoy hablando de que yo tendría 17 años, hice ese disco con mi hermano y nos fuimos de gira con W, con grupos así famosos que ya nos llamaron para irnos. Y yo recuerdo volver de concierto y mi hermano mayor tener que estar conmigo en un escalón y yo metiéndome los dedos para vomitar y haciéndome heridas aquí. De meterme los dedos hasta... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Ese tipo de borracheras bestiales que te tienes que llevar una hora potando antes de entrar en tu casa. Eso ya pasaba con 17 años. Y eso nunca... Que no es que fuera... A ver, sí, claro, que ha ido a peor. El consumo siempre, por lo menos en mi caso, ha ido peor, pero siempre ha sido desastroso mi relación con el alcohol. Siempre he bebido de manera compulsiva. Mi padre, que en paz descanse, que era la mejor persona que he tenido en mi vida, cuando él se fue de cáncer hace 7 años, ya me fui en picado y empecé a consumir solo. Ahí me encontré, bueno, esa es otra historia, ¿no? Que puedo contar más para adelante si quieres, pero ahí ya conocí también una pareja con la que consumía, con la que estuve 8 años y consumíamos juntos. Se murió mi padre justo ahí y ya empecé a consumir solo. Eso fue ya... El declive. Eso es el declive y donde vienen las fotos negras más graves y tal, ¿no? Pero que no me hace falta irme para allá para entender y saber que mi relación con el alcohol siempre ha sido de manera destructiva, compulsiva y obsesiva. Lo que pasa es que siempre ha sido destructiva y obsesiva y compulsiva. Lo que ocurre es que la enfermedad es evolutiva. Sí que es verdad que tienes la pérdida del control ya desde el primer momento, pero tu cuerpo va empeorando cada vez más. Tus emociones cada vez se van desequilibrando más. Y el control, la pérdida de control. Eso es lo que a mí más... Eso es aterrador, ¿eh? Eso es. Eso es aterrador. Eso yo no se lo deseo a nadie. O sea, mis últimas
Mis últimos consumos, me pongo por la de punta, mis últimos consumos de levantarme de la cama y como si el cuerpo fuera por control remoto a casa del camello. O sea, yo entré con un bulto aquí en la frente de chocarme con las paredes del portal de mi primo, ya estaba en casa mi primo, me había dejado mi novia y estaba fatal. Y me acuerdo que iba solo, o sea, como si no fuera dueño de mi cuerpo. Ahí estrellé el coche otra vez. O sea, iba tan mal que iba chocándome con las paredes del portal, no sé ni cómo conseguí bajar abajo y cuando bajé, dije, ya que estoy aquí en la calle no voy a andar con todo el sol, voy a coger el coche. Y lo estrellé. Eso fue la semana antes de ingresarme. Has pasado mal, ¿no? En estos 20 y tantos años, que sí. Estos últimos días han sido un infierno. Porque si te digo que desde el principio ha sido un infierno, creo que mentiría, porque me lo he pasado muy bien, entre comillas, al principio. Con mis amigos, me he reído mucho, mucho de fase, mucho esto, lo otro, salí, entraba para acá, chavalas, fiestas, siempre estaba la música en medio, me iba bien. Entonces, mentiría si dijera que no me lo he pasado bien, pero en lo que es la relación con el consumo siempre ha sido una pesadilla, porque yo no he podido parar nunca. ¿Y con tu yo interior? Mi yo interior siempre ha estado roto. Siempre me he sentido mal conmigo mismo. Siempre he tenido esa no aceptación, ¿no? El no aceptarme tal y como yo soy, el no ser yo mismo, el querer ser otra persona. Eso en el centro he tenido que confesar muchas cosas y abrirme en canal y decir, este soy yo. Yo me alegro un montón porque el sufrimiento que tú has tenido que llevar dentro, al final tú sabes que yo soy tú, y que tú eres yo, ¿no? Porque tenemos la misma enfermedad, con la misma sintomatología, con los mismos rasgos y seguramente con los mismos patrones. Y eso que tú has tenido que pasar por dentro ha tenido que ser aterrador. Eso no lo sabe nada más que el que lo ha pasado. Y aquí también entra en juego, ¿no? Porque tu adicción, tu droga estrella es el alcohol, acompañada de cocaína en ocasiones, ¿no? Sí, mi droga estrella es el alcohol. Pero empecé fumando porro Sí. y bebiendo litrona, pero Lo que no a ti sé. te generó daño fue el alcohol. Sí, yo conseguí dejar los porros, los conseguí. Y estuve 10 años fumando, que siempre estaban ahí. Pero mi droga es el alcohol. O sea, yo bebía hasta desmayarme siempre. En mis primeras borracheras ya acababa con la camiseta entera potada y desmayado en cualquier sitio. Y eso siempre era así. Y supongo que si había alcohol y cocaína, ¿no? Y tenías ese éxito al principio, claro, me imagino que tendrías una remuneración económica buena. Sí, eso a mí no me ha faltado. Eso habría sido. Entonces, eso es un cóctel brutal. Es un coche, lo que pasa es que yo no he tenido una tolerancia a la cocaína. Nunca, la cocaína no es mi droga estrella. Siempre, o sea, ya de última era. No voy a engañar a nadie. De última era beberme una cerveza y ya estaba llamando al camello para meterme una raya. Eso era automático ya. En cuanto entró la cocaína en mi pandilla, nos pegábamos un abuso gordo hasta por la mañana, ¿no? Entre todos, ¿no? Música, esto, lo otro, en un Kelly encerrado. En mi pandilla había narcos. Eso siempre estaba ahí. Siempre he estado en ese ambiente. Pero yo esa droga a mí, no, yo tenía amigos que tenían una tolerancia brutal a la cocaína y podían pegarse cuando yo ya estaba deseando irme, ellos seguían un día más y yo ya me iba súper arrepentido a casa, con un remordimiento que te caga. Yo me acuerdo cuando me metí la primera raya, tío, y pensé en mi madre. Pensé antes de metérmela en mi madre y en mi padre y lo hice. Y me la metí y dije, mierda, tío. Tal cual, yo me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de mi primera copa ni nada de eso, pero de eso sí me acuerdo. Y lo tengo en la cabeza porque era como, le estoy fallando a mis padres. Pero lo hice. Sí, porque seguramente tú tendrías buena educación y obviamente. Claro, yo vengo, ya te digo, una familia buena, unos padres de puta madre, una familia increíble, en verdad. Es que menos mal que tengo eso. Menos mal que he tenido eso y ese apoyo ahí, que no me han fallado nunca. Mi hermano me apoya en el tratamiento. Le debo la vida, tío. Y mi madre ha estado ahí conmigo al pie del cañón y tengo un hijo de 11 años que no ha fallado ni un día. Ha venido a verme durante el año de ingreso hasta hoy. El tío todos los fines de semana me ha dicho que ni un día, ¿sabes? Que es un niño. Podía haber dicho, hasta hoy entiende, yo le he contado lo que me ha pasado, le he explicado, él lo sabe. Y ahí está ahí conmigo el tío. Y menos mal que tengo eso. Bueno, al final lo más importante que creo que tú tienes es tu corazón, ¿no? Y tu corazón es un corazón grande, noble. Y sobre todo lo más importante que tú también tienes es que tú has querido recuperarte, ¿no? Que no pasa como estas personas que no quieren y que se estás viendo que se están autodestruyendo y se están autoengañando y no aceptan recibir ayuda, ¿no?
tú al final llega un punto en tu vida en el que tienes la capacidad de reconocer, pedir ayuda y después, pues, obviamente, hacer lo que te toca y saber que las drogas tienes que tenerlas lejos y que la recuperación es permanecer en ese estado en el cual te genera ese bienestar que la droga no te generaba, ¿no? Ujú. Y bueno, y al final, cuando, bueno, la pregunta era, también tuviste una novia que consumía contigo. Sí. A ver, yo he arrastrado siempre a todo el mundo, ¿eh? No, yo no voy a No, echarle no. la culpa a nadie jamás, vamos, que yo sé que soy adicto, soy yo, al final, ¿no? Pero eso es una bomba. Es una bomba porque tu adicción ahí, tu enfermedad, dices, hostia, qué guapo. Voy a combinar aquí, ¿no? Sexo, droga, alcohol, fiesta, todo el pack completo, ¿no? Y permiso, o sea, tú sabes que muchas veces las parejas impiden a los adictos consumir lo que quisieran, ¿no? No, ella me impidió después, cuando ya mi consumo se disparó, 3 o 4 años estuvimos consumiendo juntos, estuvimos 8. Los últimos 4 ella me ayudó mucho para que yo, o sea, yo gracias a ella, yo empecé a buscar ayuda porque me dio un ultimátum, porque yo me iba a consumir solo. Veníamos de fiesta, ella se dormía y yo esperaba que se durmiera, me iba para abajo, esperaba a las 5 de la mañana, a las 6, solo, en mi barrio, a que abriera el nota del bar. La chapa del bar, me bebía 6 o 7 cervezas, llamaba al camello otra vez y me metía en la cama otra vez y no se daba ni cuenta, hacía barbaridades. ¿Y tú por qué crees que o que te ha pasado esto? O sea, con las drogas. Porque si vienes de una familia estructurada, has tenido tu éxito de plenitud, vaya, has tenido gente buena. O sea, ¿qué crees que tú puedes pensar? O sea, todo lo que vamos a hablar es para ayudar, ¿vale? Sí, sí. O sea, ¿qué crees tú que es lo que a ti te pasaba para que tú no dejaras de tener esos consumos o que tú siguieras intentando autodestruirte a ese nivel? Hombre, yo es que estoy enfermo, que esto es una enfermedad. Es que empieza a pillar conciencia de enfermedad cuando, si tiene un mínimo de interés, ¿no? Y de conciencia y un mínimo de reflexión en su vida, dice, yo, ¿a mí qué me pasa, tío? O sea, yo, ¿por qué mi hermano es capaz de irse al hotel después de los conciertos y yo acabo con cualquier nota por ahí, metido en una casa, consumiendo con gente que ni conozco, al día siguiente hecho un trapo a Sevilla? He hecho una mierda. Yo siempre he hecho deporte porque no puedo aguantar y hacer deporte bien y tener una disciplina. Era incapaz. Sobre todo el no parar. El no poder parar, eso es, ya te digo. Yo creo que es por eso, porque, vamos, yo de hecho, a mí me encantan las entrevistas que tú haces. Y hay una que haces con un farmacéutico que es increíble. Esa entrevista soy muy fan de ella. Y el tío lo explica de manera increíble porque te explican la falta que tenemos en el cerebro de ciertas, ¿no? De neurotransmisores, ¿no? Y cómo nuestro cerebro es distinto al de las personas que no son adictas. Y hostia, eso te enteras. Yo me enteré cuando yo estaba en un centro ambulatorio, yo no me enteraba de nada de eso. Y yo decía, vale, yo sé que algo no va bien, yo sé que no estoy bien. Pero me autoengañaba y creía que lo podía hacer yo solo, acababa peleándome con los terapeutas, no había tocado a fondo. No era mi momento y duraba 3 meses y me iba de allí, manipulaba, tenía a mi madre en el bolsillo para que me peleara con los terapeutas llamándome y yo que vas a recaía, iban tirando el dinero, ¿no? Al fin y al cabo tirando mi vida, iba allá y esperaba hasta los días, porque allí nos hacían pruebas, esperaba hasta los días para sudar la droga y dar negativo en las pruebas. Eso lo estaba haciendo yo en un centro ambulatorio. Así de lamentable. Y es como te autoengaña. En realidad es un autoengaño increíble y ahí te das cuenta. Pero yo me di cuenta cuando ya toqué fondo. Ahí me seguía autoengañando. Yo sabía que algo no iba bien, pero yo creía que podía hacerlo solo. Mandaba a todo el mundo al carajo, que yo lo voy a hacer solo. Si he estado 3 meses, ¿cómo no voy a estar? Duraba un mes en la calle, otra vez. Porque seguía juntándome con la gente de mi barrio que consumía, con los peores de allí, seguía yendo a la zona de consumo, seguía estando rodeado de estímulos 24 horas y es imposible, tú no te enteras, no sabes cómo va la historia. Hasta que es muy triste que yo haya tenido que tocar fondo y me hayan tenido las cosas que me han tenido que pasar, sobre todo estos últimos años, que yo podía estar muerto. Es que venía para acá, tío. Venía con el coche y me he parado en el mismo sitio donde yo me paré hace 2 veranos, en el peor momento de mi vida, que me había dejado mi novia, cogí el coche y lo puse a 200 para Conil, que estaba un colega allí pinchando, puse el coche a 200 y me he parado en la misma cafetería a tomarme un café, donde me paré a comprarme una lata de cerveza gigante
y cogí el coche a 200 por los pueblos de punta. Llegué a Conil y pegarme 3 días allí. 3 días metido en un boquete, consumiendo alcohol, un coma etílico, mi colega teniendo que esconderme, buscando camellos por Conil, una locura. Tenía que venir mi hermana a rescatarme. Mi hermana, que tiene 6 años menos que yo, tenía que venir a por mí. Y en fotos negras que no me apetece contar, pero gravísimas. Ya que mi hijo se iba a dar cuenta perfectamente de que su padre es un alcohólico, ¿no? Y un adicto. Y cuando tú tengo que llegar ahí, tío, ¿qué pasa? Que es muy fuerte, tío. O sea, me parece increíble la labor que tú haces, por ejemplo, ¿no? Porque es que yo por eso vengo aquí, en verdad. Yo no hago entrevistas ni para la música ni nada, pero esto es necesario que la gente lo vea, porque realmente si yo hubiera sabido ciertas cosas antes, hubiera tenido esa conciencia de que me va a pasar eso y de que realmente me está pasando por X razones, a lo mejor me lo pensaba. O a lo mejor me hubiera metido en un centro antes, porque mi madre no paraba de decirme, métete en un centro, te tienes que ingresar. Y yo, que no, mamá, que no hace falta, que voy a estar mejor, que lo voy a dejar. Yo verá cómo estoy, me voy a poner a entrenar y esto, entrenar. Bueno, entrenar 3 días a la semana. Pero porque la gente no entiende, Nacho, la gente no entiende la enfermedad, ¿vale? Que ahora quiero entrar en enfermedad contigo, porque la gente no entiende de que la enfermedad de la adicción no es el consumo. La enfermedad de la adicción tiene una sintomatología y esa sintomatología es el autoengaño y la capacidad de ver la realidad totalmente desvirtuada. Si tú te estabas destruyendo la vida, ¿por qué tú no aceptabas sanarte? ¿Te das cuenta, no? O sea, es la única enfermedad en el mundo que como decía Faé, el caja de los delincuentes que tuvimos aquí, ¿no? Que me gustó mucho esa palabra. Es la única enfermedad en el mundo que te habla y te convence de que tú no la tienes. O sea, es una auténtica pasada. Entonces, cuando no hay conocimiento, tú estás funcionando desde el desconocimiento. Entonces ahí no hay aceptación. Entonces ahí no hay, yo si no sé lo que me pasa, no sé a dónde tengo que ir para solucionar lo que me pasa. Y obviamente jamás a ti te habrían dicho nunca que tenías una enfermedad, como me pasó a mí. Y en muchas ocasiones yo no sabía que tenía una enfermedad hasta que ya empecé a darme cuenta o ya empecé a escuchar algo de enfermedad y luego muchísimo menos cómo funciona. El podcast como acabamos de nombrar, estamos agradecidos porque aunque no tenga los seguidores que tenga que tener, ya hemos puesto a cientos de personas en tratamiento. Ya. Cientos de personas en tratamiento. Es una locura. Porque increíble, tío. El año pasado creo que contabilizamos más de 250 personas por tener el conocimiento. Entonces, yo creo que el que tú vengas aquí va a ser importante y va a ser en tu comunidad, digamos, de la gente que te conoce y la gente que sepa, van a entender muchas cosas por qué funcionabas así y al final vamos a ayudar y al final el testimonio tuyo es increíble y mientras personas sigan viniendo a intentar de ayudar, remover conciencias, dejarán de sufrir muchísimo antes porque ahora se vive muy bien. Tía. No hay comparación, que yo vivía en una pesadilla. Yo estaba llorando delante de una cerveza en los últimos consumos, llorando, pidiéndome a mí mismo que no me la bebiera, por favor, no te la bebas. Yo sabía que era el primer contacto y ya estaba perdido, ya el día se había ido a la mierda. Ya, y como metiera cubata, yo sabía que eso ya podía acabar en el calabozo, podía destrellar mi coche, meterme en pelea. O sea, era destructivo. Era destructivo, era una pesadilla porque sabía que, y aparte cada vez iba peor y la pérdida de control era más grave. Y ya cuando entró el antabús en juego para intentar dejar de beber, yo me iba para otras sustancias. Yo tenía que colocarme como fuera. Entonces ya empecé a toquetear más la cocaína. Que ya te digo, mi consumo nunca ha sido... Por eso no he tenido problemas económicos, porque yo sé que, por ejemplo, la cocaína, en tu caso también, ¿no? Eso es un gasto brutal y eso es una locura brutal, porque el gasto económico es mucho más grande que el alcohol. Ahí entran otros factores. Yeah. Y yo, pero vamos, que yo iba de camino ya a coger más tolerancia, porque como no podía beber, he bebido con el antabú. Yo me he puesto malo con el antabú llevando al 112 con 300 pulsaciones y con la cara como un tomate. Y es que es una pesadilla. ¿Quién quiere vivir así, tío? O sea, a mí lo que me parece increíble es que me ha venido una cosa a la cabeza. Yo salí del centro, tío, y me puse a trabajar en una residencia, ¿no? De técnico. Y allí un día, allí no dije yo que yo era un adicto. En otras sí. Mi terapeuta me dijo, tienes que decirlo para protegerte. Y lo dije. Hablé con la jefa y todo muy bien. Pero en esta siguiente, ya estaba yo en la calle, no lo dije. No lo dije porque no, además me reconocieron de la música y tal y no quise hablarlo. Y estando allí, compañeras que había allí que se dedican a la sanidad también, que están en ese ámbito, tío, hablando de un chaval que ha dicho que yo además conocía porque, en fin, no voy a dar detalle, pero hablando de él de una manera despectiva y como si fuera un puto mierda que ha elegido eso. O sea,
La mentalidad de la gente es, tú has elegido beber o drogarte, te jodes. Tú has elegido eso, pues tú tienes la culpa por haber tomado. Y yo, pero sé qué tipo de mentalidad es, colega, y los millones de personas que consumen y no les choca la adicción. Yo tengo miles de colegas que no han tirado su vida como yo y que no han llegado a los niveles que yo he llegado. ¿Tú te crees que yo quiero estar llorando delante de una cerveza para no bebérmela? ¿Qué tipo de elección es esa? Yo tengo una lucha diaria porque yo me dedico a esto y yo ayudo a muchísimas personas de España y de fuera. Y hay veces que hay comentarios que tú dices, es que yo no me creo que tengo una enfermedad. Perdona, esto no se trata de que tú te lo creas, esto es ciencia. O sea, no. ¿Una enfermedad qué es? Una enfermedad es algo que se provoca en tu cuerpo, de lo cual que tú no puedes controlar, ¿no? Una enfermedad, hablemos de la palabra enfermedad. Una enfermedad es algo que se provoca en tu cuerpo y que hace cambios en tu cuerpo que tú no puedes controlar. ¿Qué es la adicción? Una enfermedad que hace cambios en tu cuerpo, en tu personalidad, en tu funcionamiento, del cual tú no puedes controlar. Para poder llegar a controlarlo, tanto el de la enfermedad de la adicción como el de cualquier tipo de enfermedad, necesitas un tratamiento. Y a la evidencia está de que es una enfermedad porque tú has hecho un tratamiento específico para sanar esa enfermedad de adicciones y eres otra persona hoy. Y antes de ese tratamiento te faltó morirte y no tenías control absoluto ni de saber en la hora, en el día en el que vivía. Entonces, si a algo le pones un tratamiento sanitario y se cambia el funcionamiento de esa persona es porque ha sanado esa enfermedad mental. Y esa enfermedad mental es un desequilibrio mental y emocional. Cuando tú pierdes el control, Nacho, cuando tú pierdes el control, como acabas de decir, ¿por qué te crees que pierdes el control? Porque tienes unas carencias, unas dolencias, unos miedos, siempre digo lo mismo, inseguridades y unos rasgos o traumas internos que tu cabeza necesita aliviar, porque si tú no los alivias es un sufrimiento que no se puede aguantar. Por eso tú de forma automática ibas a consumir para tapar esas dolencias. ¿Qué pasa? Que cada vez que tapas con sustancia esa dolencia, generas tolerancia. Y cada vez tu instinto de supervivencia pone por encima de cualquier responsabilidad, llámese mamá, novia, papá, trabajo o lo que sea, lo primero es tapar esa dolencia como instinto de supervivencia. Entonces cada vez vas aumentando más tu consumo y haciendo locuras más grandes para tapar esas dolencias internas y esas carencias. Y eso la gente no lo entiende. La gente se cree que es que el Nacho se levanta por la mañana y dice, señores, que yo hoy la voy a liar y voy a acabar en el calabozo, ¿vale? Yo me voy a cargar mi vida hoy porque yo lo elijo. Digo también muchas cosas que me gusta decir para romper un poco la creencia. Si todo el que prueba, todo el que se muere de la droga, nunca empieza a consumir diciendo voy a empezar a consumir para morirme de la droga y convertirme en un adicto. Nadie. O sea, ahora que dice eso, yo me acuerdo en mi pandilla, con la gente que yo paraba, siempre había gente que ya estaba en un nivel de consumo brutal. Y yo los veía muy lejanos a mí. Y yo en esa época estaba consumiendo porros, alcohol, me pegaba a mis fiestas, pero yo los veía como yo nunca voy a llegar. Chacho, este nota ha perdido la cabeza, tío. O sea, este nota está súper desfasado, no que se le ha ido la olla en nota. Y yo no me veía muy lejos de ahí. Y yo llegué a ese mismo punto. Cuestión de tiempo al final. Porque lo que tú dices, la dopamina que generamos con el consumo es brutal. Tú le estás diciendo a tu cerebro que necesitas eso antes que la comida y el agua. Entonces, eso va a estar ahí, mañana va a venir más. Y yo me acuerdo de levantarme por la mañana y el primer pensamiento era, y eso no me había pasado a mí. Y eso me pasó en los últimos años. Yo tenía 16 años y yo para poder quedarme dormido es una locura y la gente no se lo va a creer. Yo me acostaba en la cama con un compás D y con rayas esas. Tenía que tomar cocaína y dejar rayas puestas para que mi cuerpo se tranquilizara sabiendo que mañana iba a haber más. Claro, Si no era incapaz de dormir. Eso es una puñetera locura, tío. es una pesadilla, ¿ves? Eso es una pesadilla, tío. Y la gente se cree que uno lo hace porque quiere, no lo hace. Entramos en enfermedad un poco. ¿Cuándo te das cuenta de que tienes una enfermedad? ¿O cómo fue ese momento en el que alguien te dice, tú tienes una enfermedad, Nacho? Yo siempre la he liado, siempre, ya te digo, mi relación con el consumo ha sido siempre brutal, compulsiva y obsesiva. Me acuerdo mi padre en un fin de año verme beber cubata y decir yo, ven para acá, mi padre era médico, era un puto crack, era un genio. Y cataba del tirón, te veía. Y me dice, yo, ¿tú por qué bebes así, tío? Y me había bebido de un buche casi un cubata, hablando con mis primos, en una fiesta de fin de año, yo, normal. Y ya, quitando importancia. Y son detalles que se te quedan aquí. Y dices tú, yo, ¿por qué consumo así? Yo, ¿por qué tengo esta necesidad de consumir, esta falta de control, ¿no?
Y él no puede parar. Al final me di cuenta ahí, ¿sabes? Sí, pero alguien tuvo que ir a ti a decirte, ¿no? Yo me di cuenta cuando empecé a liarla de manera tan grave. Cuando estrellé mi coche, cuando me iba a consumir solo, cuando lo estaba pasando tan mal, tío, porque yo no quería hacer esas cosas. Engañaba a todo el mundo, Guillo. A todo el mundo. Yo pasaba por encima de mi pareja, la pobre, cuando intentaba que yo dejara de consumir, yo, imagínate, ¿no? A mí no me paraba nadie. Y eso ha sido así con mi familia, con mi hermano. Mi hermano intentaba, el pobre, en las giras que hacíamos, intentaba cuidar de mí, pero ya no había manera. Yo desaparecía del hotel, ¿sabes? Y siempre era. Él después me pidió perdón y todo, mi hermano Tote, porque él se creía que yo lo hacía para ser el más guay y por ser el más desfasado. Cuando yo le expliqué llorando en la cita que tuve, el día antes de entrar, yo tuvimos la cita con él antes de entrar en el centro en el que estuve un año, pues el día antes yo ya no podía más. Llevaba 6 meses consumiendo, teniendo sobre todo cocaína, pero teniendo recaídas de alcohol, como tomaba el antabú, pero teniendo recaídas mensuales y ya con todas esas fotos negras tan graves. Y ya no podía más. Era como yo quería que me quitaran de la calle. Yo cuando entré en el centro entré con un alivio que te cagas. Porque era yo por lo menos estoy fuera de ahí, Guillo, y no la había liado más, que estoy haciendo unas cosas que no tienen sentido. Me hartaba de llorar y a los 3 días lo volví a hacer. Increíble, o sea, una falta de control brutal, pérdida de control absoluta. Y yo ahí se lo conté todo, ¿no? Y ellos, como han estado en el tratamiento, conmigo todos los fines de semana, tú sabes que lo mal que se pasa, ¿no? En el ingreso, que el primer mes no ves a nadie, no vi a mi hijo, fatal. Llorando como un crío allí, imagínate, nada más que yo entré en el centro con diarrea, con la nariz llena de pochillas. Destrozado. Yo entré y el primer día, ya te digo, un alivio que te cagas. Fue como, hostia, Dios, menos mal que me quitan de la calle. Porque es que porque me voy a matar. Y yo, qué guay, tío, hostia, por fin lo he hecho. Por fin estoy aquí. Tenía que haberlo hecho mucho antes, yo lo sabía. Lo sabía porque las cosas que yo hacía no tenían ningún tipo de sentido y porque era el que más la liaba. En las cosas más graves me pasaban a mí, lagunas de 3 horas, perder llave, cartera, móvil, todo, no acordarme qué había hecho, pelea y yo. La diferencia entre el punto A, que es el momento en el que estás consumiendo en la calle, ¿no? Días antes de ingresar, y el punto C, ¿no? Que es hoy, el nivel de conciencia desde aquí hasta aquí es brutal, ¿no? Porque tienes un montón de conciencia de enfermedad, eres consciente al 100% de todas y cada una de las locuras que has hecho, de las cuales tienes un sentimiento de arrepentimiento, que eso es lo humilde, ¿no? Y eso es lo que hace o detecta que tú estás en una buena recuperación. Pero este tramo, como tú estás hablando de aquí a aquí, que es el tiempo de tratamiento, ahí lo has pasado fatal. ¿En lo que es el tratamiento? Claro. El tratamiento, él siempre se dice que es que es verdad, es que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, sin duda alguna, es lo mejor que he hecho en mi vida y es el mejor dinero invertido de mi vida. O sea, yo no tengo palabras para describir cómo yo me encuentro hoy. Es que me emociono y todo, es que no es normal, es que te estás en la calle con esa pesadilla en la cabeza y con esa tortura diaria o semanal o mensual, aunque sea mensual, aunque tú sepas que la vas a liar una vez al mes, pero tú sabes que eso está ahí y no puede parar. Y llevarme tanto tiempo intentando estar un año sobrio y no aguantar 3 meses y liarla y mi madre llorando, hacerle daño a mi familia. Y yo, todo el drama de pasar de eso a como estoy hoy, tío. Afrontando los problemas como una puta persona normal, que es lo que hace todo el mundo, que yo con sus más y sus menos, pero afronta y la vida y la vives y ya está, tío. Y no necesito nada, tío. Que no necesito nada, en verdad. Y una pregunta para las que nos ven, ¿no? Nos ven muchos adictos en estado depresivo después del consumo, ¿no? Por eso los domingos por la noche nos ven muchos y los móviles no vean. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer o aceptar que debemos hacer una recuperación o ponernos en recuperación, tío? Porque tú acabas de decir que a día de hoy es lo mejor que has hecho en tu vida. Claro, pero yo ya estaba haciendo cosas muy graves en la calle y con mi vida y con mi familia y con mi gente. Si tú no eres consciente de eso, tío, tú tienes que ser consciente de lo que le estás haciendo a tu madre, ¿no? Tu madre está llorando en tu casa, reventado porque tú estás por ahí y te llevas 3 días y vuelves hecho un cromo a tu Kelly, tío. Y tú a tu pariente la estás maltratando. A tu hijo no lo estás cuidando. Hay gente en el entorno que yo estaba consumiendo con los hijos en el mismo Kelly de fiesta, tío. Eso qué mierda es, Guillo. Tu hijo por ahí jugando y tú metiéndote raya en el baño, Guillo. Si tú no eres consciente de eso, si tú no sabes que algo va mal ahí, hostia, tú tienes que reflexionar un poco con tu vida. Eso, la capacidad de reflexión, yo creo que es prioritaria, ¿no? Brutal.
Porque si no, es que vas como yo, sin cabeza por ahí, como un loco, como un animal. Tienes que tener un poco de empatía con los demás, empezando por ahí. Y yo, pasa que la enfermedad no te deja después tomar cartas en el asunto, porque yo veía a mi madre llorando y yo me prometía en la cama, me tomaba un lorazepam, me dormía porque no podía más y llorando en la cama, llorando, esto no lo hago más, no lo hago más. Y duraba un mes, después duraba una semana, 2 semanas, después una semana, después 3 días. Ahí está la enfermedad, porque tú quieres parar eso y no eres capaz. Y negamos absolutamente recibir cualquier tipo de ayuda. Siempre el primer error que cometemos y que va a seguir cometiendo muchísima gente es yo puedo solo. Yo puedo solo. A mí me afectaba mucho llegar a mi barrio y ver a la gente bebiendo. Ver a la gente tomándose su cervecita. Mi madre, cervecita no se dice. Mi terapeuta me decía, cervecita no se dice. Tóxico, le estás quitando cervecita, lo estás como minimizando. Nosotros lo llamamos tóxico líquido. Tóxico líquido. Nosotros sí hablábamos. Yo quiero darle un abrazo a mi amigo y mi terapeuta Manuel Ortiz, que es el que me ha salvado la vida. Invítalo a que venga. Sí, lo invito. Es que ese tío, vamos. Yo cuando entré en el centro, ya te digo, el primer día llorando ahí atado, amarrado a la cama, diciendo me cago en la puta, y al día siguiente me quería ir. Me fui para allá, para la oficina de mi terapeuta, y le dije, yo, Manuel, yo llorando, yo no puedo, yo me quiero ir de aquí, tío. Yo no encajo aquí. Había 13 personas allí, a cada cual peor, que después son mis compañeros y hoy en día los quiero más que la hostia, pero en el momento es duro, entrar y verte a 13 personajes por ahí dando vueltas. Algunos que ya llevan su tiempo, están más acoplados. Y llegas tú y yo me quería ir. Yo me levanté al día siguiente y le dije, yo me voy a ir, Manuel, tío. Yo no encajo aquí. Yo estoy no en mi sitio, tío. Yo no encajo aquí. Y el nota me dijo 2 frases y yo, lo que te cambia la vida es que te coja una persona en ese momento como me cogió él y me dijera 2 frases muy sencillas, tío. Pero me hizo un clic en la cabeza y me dijo, oye, Nacho, tú también te mereces ser feliz. Me dijo esa frase y después me dijo, y si no encuentras tu sitio aquí, lo tienes que buscar. Y yo dejé de llorar y dije, se acabó, mañana empiezo a funcionar la casa. Y me levanté y ya empecé con la limpieza a las 7 de la mañana y de ahí, pues tú sabes, todos los cargos que te van dando, que si la depuradora, que si jefe de cocina, jefe de limpieza estuve también. Y ya funcionando, tío, un año entero levantándome a las 7 de la mañana y limpiando. Haciendo tu recuperación. La casa entera todos los días. ¿A que no fue para tanto? Hostia, ha sido muy duro. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Pero no duro por lo que tienes que hacer, sino por el cambio y la transformación interna que se tiene que ir provocando, ¿no? Y eso es lo que duele. Y eso es lo más duro es la culpa. Claro. Para mí, lo más duro ha sido la culpa. Yo allí lloraba todos los días por mi hijo. Hostia. Sí, llorabas por tu hijo, pero cuando estabas en la calle, tu hijo no se daba cuenta porque estabas tomando. Y estaba deseando dejarlo con mi madre el domingo. Yo con mi hijo no tomaba con él, gracias a Dios siempre esperaba que él se fuera para emborracharme. Pero vamos, que lo iba a hacer, que eso estaba ahí. Y he ido con resaca a recogerlo en taxi, a no coger el coche, destrozado completamente. Y eso, yo una mierda de padre. Yo estaba allí en el centro y la gente, y el autoengaño de muchos compañeros, que yo se lo decía, le decía yo, tú no puedes llegar aquí diciendo que tú estabas de puta madre, Guillo, y que tú en verdad te la has pasado bien y que, bueno, sí, que se te ha ido un poquito la mano. Y que tú en verdad eres buen padre. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos sido buenos padres, ninguno. Ni buenos hermanos, ni buenos hijos. En consumo tú no puedes ser una buena persona. Totalmente. Es imposible. Porque te va a llevar a la autodestrucción, a todo negativo, tío. Es todo mal, tío. ¿Tú sabes por qué se siente y por qué es tan desgarrador cuando tú estás en el proceso de recuperación lo que duele la culpabilidad? Porque la enfermedad, cuando se desarrolla dentro de ti, lo primero que anula es los sentimientos. Para que tú puedas hacer de todo por encima de las personas que más quieres. Cuando entras en el centro y dejas de consumir, empiezas a trabajar contigo, esos sentimientos empiezan a moverse, ¿no? Y cuando hacen contacto con la memoria de todo lo que has hecho, empiezas a sufrir como un condenado. Y eso te tienes que perdonar, obviamente, porque al final no lo hacías tú a través de la manipulación de una enfermedad, pero es por eso, ¿sabes? Es por eso. Yo empujé a mi madre para quitarle 50 euros. Yo estuve un año llorando por eso. Cuando mi sentimiento hizo contacto con el recuerdo de aquel día, ¿no? Y 50 euros para gastármelo en la barra de un bar con un majara, como digo yo, tomando y riéndome contando chistes. Eso es, yo creo que es un estado más cercano a la locura. No existe, ¿no? No existe, ¿no? Pues nada. No, la culpa al final es responsabilizarte, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? Se cambia por responsabilidad. Porque si no, ¿qué hago yo? ¿Que me cuelgo de un árbol?
Y en el tratamiento, tío, pues, hostia, es que ves muchas cosas. Y hay gente con la que yo estaba conviviendo que ya no está. Y lo viví allí, ¿sabes? Y gente que abandona, gente que recae. Y al final, cuando ves los patrones de conducta, dices, esto igual que yo, otro igual que yo hacía esto igual, esto pum, pum, pum. Al final no lo ves en ti o lo ves en el de enfrente. Y eso es al final el tratamiento, ¿no? Está guay porque ya yo hasta cogía apuntes, ¿sabes? Nosotros teníamos lunes, miércoles y viernes terapia y martes y jueves documentales. Y los martes y los jueves allí, nada, todo el mundo allí, algunos se quedaban dormidos con la medicación y tal, yo me ponía a coger apuntes. Y la gente se metía conmigo, los cabrones. Yo, ¿qué hace Pero cogiendo es que apuntes? A mí me el tema... encantaba porque me enteraba de lo que me pasaba, Así tío. es. El tema está en que tú tenías una actitud y al final dentro de ti hay un funcionamiento constructivo, porque al final has tenido cosas en la vida como la música y cosas que has hecho muy bien porque eres un tío que te gusta hacer bien las cosas. Cuando tú descubres y detectas que tienes una enfermedad, tú eres el que te quiere poner bien. Y tú haces lo que haga falta y te profesionalizas en tu problema para aprender a vivir con él y quieres ponerte bien. Hay otra gente que yo está recuperándome igual que tú y se están durmiendo en la terapia, ¿sabes? Tú dices, este tío que viene aquí. Sin ningún tipo de interés. ¿Sabes? Entonces al final, gracias a eso, tienes hoy el tipo de vida que tienes. Una vida que al final es una vida, pues seguramente sea estructurada, sea organizada, sea con una conciencia en paz y tranquila, sea estable, no tengas sufrimiento. No tengo sufrimiento, ese sufrimiento se ha ido y ese rum rum en la cabeza del consumo se ha ido. Tía, yo sé que esto es para toda la vida y tengo que estar alerta. Y de hecho es que yo estoy en tratamiento, o sea, yo estoy recuperando, me llevo 1 año y 7 meses limpio. Lo hice el otro día, el día 29. Pero bueno, mi terapeuta, Manuel Ortiz, a mí me ha enseñado mucho, yo sigo con él y esto te busca las grietas. Tu enfermedad te va buscando y es increíble, pero yo tengo conductas que son iguales que las de consumo con ciertas cosas. Y yo, pero me di cuenta y digo, me cago en su puta madre, estoy haciendo lo mismo. Y me estoy sintiendo igual con la recompensa rápida, con la dopamina rápida, yo, aplicaciones del móvil, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Por supuesto. O sea, el móvil. Llega un momento, vale, pero me he sentido mal. Mal, porque veo que mi conducta está siendo igual que cuando consumía. Claro, porque Y digo, esto no por aquí no es. para salir de la droga no solo vale con dejar la droga. Es increíble. Hay que cambiar esas mismas actitudes y esos mismos comportamientos con los que tú usabas la droga. Y ahora cuando tú tienes, eso me gusta escucharte, me encanta escucharte porque tienes conciencia de enfermedad y cuando hablo con un tío con conciencia de enfermedad me es muy fácil conversar. Y cuando te ves actitudes de antes con lo que sea ahora, puede ser comiendo, puede ser eso. puede ser el sexo, puede ser con el móvil, puede ser, me da igual con lo que sea. Cuando tú te das cuenta que estás teniendo actitudes de antes, tienes que tener cuidado. Hostia. Y te sientes mal porque sabes que hay algo que tienes que corregir. Eso es lo peor, por ponerte lo malo, todo lo demás es una maravilla. Pero Claro. mi enfermedad está ahí. Bueno, yo no creo que eso sea lo malo. Yo creo que al final ese es el aprendizaje, ¿no? Sí, el aprendizaje, pero que esta enfermedad es una putada. Sí. Bueno, Es yo una digo putada. que es una virtud. También, lo que tú dices, hay que verlo desde lo positivo, está claro. Siempre hay que verlo. Sí. A mí me enseñaron en la recuperación mucho Sí. crecimiento basado en la enfermedad y para mí es una virtud. Yo estoy súper agradecido de ser adicto porque el funcionamiento que nosotros tenemos es un funcionamiento increíble cuando tú tienes capacidades de utilizar esas buenas virtudes que tenemos para hacer cosas razonables, éticas y morales, ¿no? Y buenas en la vida. Y al final somos personas extraordinarias. Yo digo que somos personas extraordinarias. No, yo también lo creo. Pero me vengo a referir, por ejemplo, yo me pego 2 días, que no lo hago, pero me puedo pegar un día en el sofá después de trabajar. Yo estoy trabajando como técnico en emergencia sanitaria, entonces hago guardias de 24 horas que son brutales. Y después, al día siguiente, a lo mejor estoy muy cansado, me quedo con mi novia tirado todo el día viendo una serie. Y tengo ahí la comida aquí, me como y tardo un poquito en limpiarlo. O tengo que ordenar mi cuarto, que tengo la ropa, que me estoy mudando y no lo he hecho. Estoy un poco dejado. Y ya me digo, hostia, esto no mola. Esto es una recaída conductual. Pero a lo mejor son cosas que dices tú. ¿Sabes? Porque, bueno, al final tú te has dado la vuelta como un calcetín. Nosotros decimos en el tratamiento que para una persona recuperarse tiene que cambiar, porque si no cambia el mismo eso, al final vas a obtener el mismo resultado. Sí. Eso no solo lo puedes hacer, eso solo que yo acabo de decir no hace falta que lo compruebes solo en las adicciones. Si tú haces los mismos eso en cualquier cosa, vas siempre a obtener los mismos resultados. Si cambias, vas a tener resultados diferentes. Y si cambias y haces cosas positivas, los resultados y los frutos que vas a tener mañana siempre van a ser positivos. Si yo hoy
hago deporte, mañana voy a estar sano, voy a tener, etcétera. Si yo hoy no hago nada, mañana voy a tener otro tipo de resultados. Y al final lo que yo quería decirte con esto era que digo que somos personas con muchísimas virtudes porque hemos tenido la capacidad de cambiar. Y gracias a que la droga nos ha hecho tocar fondo, hemos tenido la capacidad de entrar en una terapia para escuchar cómo crecer como personas y encontrar nuestro bienestar. La sociedad ahí fuera no tiene la capacidad, como no tiene este tipo de problemas, no tiene la obligación de tocar fondo y entrar en un sitio de estos. Nosotros al final entramos casi obligados, pero cuando entramos recibimos esas terapias y eso nos cambia la vida. Y eso nos cambia la vida. Es increíble eso. Es increíble que cómo te puede cambiar la vida eso y cómo cuando estás en consumo no lo ves y te autoengañas y lo ves imposible o lo ves que tú puedes y tal. Pero yo creo que para la gente como nosotros que hemos tenido un consumo y unas actitudes tan obsesivas y tan compulsivas con la sustancia y destructivas. Destructivas, lo único que funciona es a mí lo único que me ha funcionado es no ver la luz del sol durante muchos meses y pasarlo mal realmente y darte cuenta, ¿no? De lo que... Hasta que seas consciente y empieces a pillar conciencia de enfermedad. Eso es lo que a mí me ha salvado por ahora. Yo me alegro un montón. Yo siempre digo lo mismo. Yo, el podcast y el movimiento que tenemos que se llama Remover Conciencia, mi única intención simple y llanamente es que la gente se ponga en recuperación. Donde quieran, donde sea. Como si te quiere poner recuperación en Checoslovaquia, pero que te pongas en recuperación. Porque después lo van a agradecer, ¿sabes? Y igual que tú lo agradeces hoy, la gente también va a acordarse de nosotros cuando se pongan en tratamiento y dirán, pues el Chota y Ale me ayudaron a ver que tenía una enfermedad y le debo la vida, digamos, ¿no? Y eso al final está guay porque por ahí hemos pasado nosotros. Eso es muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito. Yo he visto aquí entrevistas tuyas donde hay usuarios que decían eso y es una pasada. Está guay, tío. Al final le salva la vida. Y yo es lo que considero con mi terapeuta. O sea, di con ese hombre que viene también de la calle, que viene es adicto también, recuperado hace 8 años, y un tío que es de mi mismo perfil, y entonces al final conectas. Y es muy importante. Creo que, no quiero hablar mal de nadie, pero hay muchos terapeutas de librillo, ¿no? Y de tal, y que vienen con las mismas frases, porque están en terapias ambulatorias así. ¿Cuántos centros has estado? 3. Contando el que me recuperé, ¿vale? 2 en ambulatoria y el centro... Yo he estado en 8. En 8, lo sé. ¿Y sabes qué pasa? Que como en esta profesión, en todas las profesiones suelen pasar prácticamente lo mismo. A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo entré en el último que me recuperé y fue porque me senté en una terapia y cuando vi yo a esta persona que me dijo que él había pasado por lo mismo que yo, pero yo no es que lo vi, no es que él me lo dijera, sino que me lo transmitió. Es que eso. Me lo transmitió y yo lo cogí y lo entendí y me llegó. Y digo, hostia. Y me decía que él estaba bien y digo, yo quiero estar como tú. En otros 7 tratamientos restantes, obviamente yo no quería, y ni en el último tampoco. En el último me hicieron querer a través de yo haber tocado fondo y ponerle actitud, pero en los otros 7 tratamientos había profesionales que no me llegaban ninguno, tío, y porque ninguno había sido adicto recuperado, porque ninguno había sido... no me llegaba. Es una pasada, ¿eh? Como es de importante que alguien llegue y conecte contigo, te transmita qué es lo que te pasa y que tú puedes hacerlo y te dé esa confianza. Tú date cuenta que, Nacho, que tú has sido un incomprendido toda la vida. A ti nadie te ha entendido. Total. A ti realmente en el fondo te habrán ayudado, te han apoyado, te han intentado de encerrar para que no tomes, pero lo que es entenderte no te ha entendido nadie hasta que no encontraste a este hombre o este terapeuta recuperado que le pasa a mí, a todo el que entra en una recuperación. Y yo me alegro muchísimo. Y llevas un tiempo que es súper importante, aunque creas que no, llevas bastante tiempo, pero te diría que siguieses hacia adelante, que cada vez que vaya pasando el tiempo vas a estar cada vez mejor, porque nosotros somos adictos. Y los adictos, la pedrada se queda, ¿no? Y el adicto es adicto y el adicto quiere más. Pero ahora el más que vas a querer es sentirte cada vez mejor. Y a mí me decían, mis veteranos me decían, cuando yo llevaba 2 años, me decían, pues verás tú cuando lleves 4, ¿cómo vas a estar? Eso lo escucho yo muchas veces y lo pienso. Y cuando llevo 4, le digo, yo estoy fatal, yo estoy perfecto. Y me dice, pues verás cuando lleve 8. Sí. Y siempre me van diciendo, pues cada vez vas a ir estando mejor si vas haciendo las cosas bien. Ahora que llevo 8, lleva mi veterano 12. Y dice, pues verá cuando lleve 12. Y al final va uno siempre, ¿no? en constante crecimiento porque te das cuenta de que el bienestar es un placer y ese bienestar realmente es el que coloca. A mí es que me coloca. Es una pasada. A mí me dura poco tiempo. Sí, es verdad, te digo la verdad. Estoy como en un momento ahora mismo de mi vida trabajando muchísimo.
Resurgiendo. Sí, también estando enfocado en 4 cosas, sin salirme de ahí, intentando hacer las cosas bien y no meter el pie en el fango en ningún aspecto, ¿no? Pero hay pequeños momentos. Hay momentos increíbles que dices tú, y que me invade, tío. Y digo, increíble, te fijas en todo y vives, tío, estás vivo. No sé cómo explicarlo. Hay pequeñas cosas, hay pequeñas emociones que yo nunca he sentido y que las estoy sintiendo ahora. Yo lo llamo sentir, es que antes no sentíamos. Ahí está. Antes iba por mecánico. El mero hecho de yo estar aquí contigo, que hoy es sábado, aunque los episodios salgan los domingos, hoy es sábado por la tarde, estar contigo aquí hoy hablando de esto, para mí es una satisfacción y una felicidad brutal, contigo y con todo el que viene, ¿no? Utilizo mi tiempo libre para hacerlo, porque me gusta, Ya ves. me coloco, disfruto y me siento pleno. O sea, eso no me lo daba la droga. No. Eso no hay droga en el mundo que a mí me pueda proporcionar eso. Yo el otro día hice una historia que decía, señores, ¿no veis las personas que se recuperan? Adicto tonto no hay. Adicto tonto no hay. Las personas que se recuperan se han recuperado porque ahora son más felices que antes y no quieren volver atrás. O sea, esta gente tonto no son, ¿eh? No se vaya a creer que el que se recupera es porque es tonto. Salir de ahí y recuperarse, que cuando estéis aquí vais a desear con toda vuestra fuerza jamás volver atrás, porque lo que se siente aquí es que esto es la vida. Esto es la vida. Es que me cago en la puta. Es que desde que empiezas a consumir es como que ahí se para tu personalidad un poco, tío. Ahí te paras tú, te privas de muchas cosas de manera natural. Estás como condicionado, tío. Yo lo veo así ahora. Estaba condicionado toda mi vida por el consumo. Yo lo digo muy fácil. Has estado viviendo una vida que tú no has querido vivir. Y ahora estás viviendo la vida que realmente a tu cuerpo le hace sentirse bien y la que realmente tú deseas. Tú disfrutas ahora mismo cogiendo tu coche y yéndote para Sevilla. Un camino, un trayecto de 1 hora y media. Disfrutas. Antes era una agonía. Tenías que ir rápido, tenías que pararte en las estaciones para comprar alcohol, que no te pararan. Ahora lo disfrutas todos. Se disfruta. Hay una frase que me ha venido de un colega que es rapero también, que se llama Rafael Lechowski, que es amigo mío, que dice, somos lo que hacemos para dejar de ser quienes somos. Eso me lo dijo cuando le dije que estaba en tratamiento. Y es una frase muy buena, que nos viene a nosotros muy bien. Brutal. Y es así. Pues nada, Nacho. Ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Y bueno, yo veo y siento que esto no se va a quedar aquí. Estoy claro de que seguramente tu vida ha pasado por ponerte pruebas duras. Lo sé. Tú sabes que los terapeutas somos capaces de ver cosas en los demás o en los adictos que vosotros mismos incluso no sois capaces de ver. Y sé que te espera una vida llena de emociones positivas. Y creo que tienes un alma, creo que tienes una intencionalidad y tienes un carisma con el que vas a hacer cosas bonitas, tío, en la vida. Y que vas sobre todo ayudando a la gente. No sé de qué forma ni de qué manera, pero creo que tu camino pasa porque lo vives y lo sientes y porque has sufrido un montón, tío. Y creo que eso va a ir por ahí. No quiero con esto condicionar nada, sino que es lo que yo quiero decirte, que sigas haciendo las cosas bien, sigas creciendo, avanzando y que la vida seguro te recompensa con cosas bonitas. Muchas gracias, tío. Vale, campeón. ¿Quieres decirle algo a todas estas personas que nos ven? Bueno, realmente ya lo he dicho todo, pero que todo el que esté pasando por algo parecido a lo que yo he pasado, a lo que tú has pasado, que entienda que lo entienda de verdad, que esto es una enfermedad mental, como puede ser otra enfermedad grave, que cuando está en activo es tan grave como una esquizofrenia, como un TLP o como cualquier enfermedad mental que haya, porque está catalogado así por la OMS y que no es una cosa que digamos 4 frikis aquí que nos inventemos, ¿no? Es que esto es una enfermedad, esto no es una discusión de si es una enfermedad o no. Esto ya es un hecho. Y hay millones de personas pasando por lo mismo y en centros y intentando solucionar sus vidas y que piensen en su familia, Guillo, que piensen en su madre y en sus seres queridos y que tomen la decisión de ingresarse, que es lo único que les va a servir. Muy bien. Y para terminar, una pregunta que estamos poniendo ahora de moda cada vez que terminamos. ¿Qué te parece el movimiento de remover conciencia de Adictos a la Vida? A mí me encanta. Yo estoy aquí por eso, porque cuando empecé a verlo, los vi todos. Y un movimiento que es súper necesario por lo que te he dicho antes, porque yo el otro día fui a
quiero contarlo, porque el otro día fui a una reunión de padres en el colegio de mi hijo. La primera que voy desde que salgo, y me encantó, y fui con la madre para allá. Se habló, porque mi hijo va a pasar al instituto, y se hablaron de muchas cosas allí. Interesante esto. Pues no se tocó el tema de la droga en ningún momento, tío. Y digo, ¿qué coño hay de prevención de drogas aquí, tío? Debería aquí haber una puta asignatura de que fuera sobre la... Yo sé que habrá alguien que vaya de vez en cuando a hablar a los colegios, a los institutos. Al mío yo no recuerdo haber ninguno. Pero que debería haber una prevención muchísimo más grande. O sea, debería haber asignaturas con un profesor contigo en el colegio enseñando a los chavales qué es esto. Porque son decisiones que marcan tu vida y que te joden tu vida. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que en el mundo de las adicciones, yo hablo de cómo yo lo veo, ¿vale? Hay dos variantes. Está la variante de la seguridad social, que de enfermedad no entienden nada, absolutamente nada, y muchísimo menos de emociones, y muchísimo menos del alma. Y después está la parte de los procesos que hemos hecho nosotros, que son procesos profesionalizados, que son los que a ti te han hecho estar como tú estás hoy y conocer la enfermedad. Yo he ido a dar charlas a los colegios y la gente se queda increíblemente impactada cuando hablo de la enfermedad como la hablo y de cómo te roba la vida. Y doy evidencias porque yo me dedico a esto y llevo desde los 12 hasta los 32 que llevo metido en la droga de una forma u otra. Evidencias de que es la enfermedad que más mata en el mundo. Pero no solamente te mata en vida, sino solamente te mata a través de matarte y punto, ¿no? Mata tus sueños, mata tus esperanzas, mata tus ilusiones, mata cosas que son las verdaderamente importantes para el ser humano y que la gente no es consciente de ello. La gente solamente va en búsqueda o le da valor a lo material, a lo inclusivo del todes y del todo este tipo de rollo. Y al final no hablan de lo que las drogas hacen. ¿Sabes qué pasa? Tus pasiones acaban con ellas. No habla nadie de las drogas y con 14 años el 99,9% de la sociedad en España tiene que probar la droga. El alcohol. Mínimo. Que es aunque sea una copa, ¿sabes? Entonces, eso es una aberración. Yo muchas veces creo que hay conflictos y que hay intereses, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, claro. pero que es una auténtica barbaridad. Como que todavía se sabe que vas a las cárceles, por favor, vas a las cárceles, pregúntale preso por preso, hazle una entrevista. Verás cómo esa persona está ahí porque las consecuencias de sus actos a través de sus consumos han hecho que como consecuencia esté en la cárcel. Es que si lo miras, si se destapara, esto explotaría, pero está todo muy tapado. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto. No interesa. Bueno, campeón, pues nada, a ver si damos charlas por los colegios. Vale, cuando quiera. Bueno, pues este ha sido el episodio con el Chota y espero que os haya gustado y sobre todo que os haya que os remueva la conciencia. Un saludo. ¿Listo?